Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. Ven Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven y toca mi vida ahora. Llena hoy mi corazón, tráeme una nueva unción. Ven Espíritu Santo de Dios. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe de ti, santo eres. Esto no puede fallar, aunque así pareciera. Y todos aquellos días que con lágrimas oraste son contados como nada, malgastados en el tiempo. Aunque los hombres se burlen, consérvate tú confiado. No te desesperes tú jamás. De oro una semilla hay que sembraste en la tierra. Esto no puede fallar, aunque algunos te dirán que hoy tú estás descendiendo y toda tu obra es en vano. Esto no puede fallar, haz tú siempre lo mejor y entrega todo lo tuyo, pon a la orden de Cristo. Que los hombres podrán decir acerca de tu servicio aquí, no es lo que Dios dirá. Dios nunca puede fallar, su recompensa será la más gloriosa ganancia, no se podrá comparar. La lluvia le seguirá al promisorio arco iris y vientos primaverales a los vientos invernales. No nos cansa
cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos, si es que no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, pues que seguro llegaremos, si es que no desmayamos. Blanco vestido bañado de luz, rica diadema de gran
sepas de Dios, que viene con Jesús, sublime paz, que Él ganó en la cruz. Estar en paz con Dios, al santo guardará, divina paz, la gracia provecho, la paz os dejo, mi paz os doy. Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos juntos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la parte número 50 del estudio de Éxodo. En Que el Señor les Jesucristo, bendiga. porque en Él No, estos cristianos nunca crecen débiles ni envejecen. Ellos tienen la sonrisa de santos cuyos corazones son valientes. No están sentados y avistando en llorar inútilmente, porque su juventud ha pasado en estos muchos años. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, canas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas
alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No tienen temor a la vejez con su frustración, pero sonríen con desdén a todos quienes osan contender y alardean de que son jóvenes y en su plenitud no cuentan años con días, cabezas, ganas ni tiempo. No son cobardes ni fastidiosos y dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, y están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Ellos esperan en el Señor y renuevan las fuerzas, ascienden sobre alas refrescados con el rocío del cielo. Y aunque la juventud ha pasado cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. Pasado, cantando su amada poesía, saben que Cristo ha conquistado al Padre del tiempo. No son cobardes ni fastidiosos ni dicen: yo no puedo ocuparme en el ayer. No son el diseño conforme al molde terrenal, ni están afligidos de que han de llegar a los santos llamándose viejos. Vamos a continuar. Capítulo 23. Vamos a ver los últimos dos versos. Dice: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. Esta era la orden de Dios, pero esto tampoco pudo ser sostenido por Israel. Dice: en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Dios cumplió su palabra y el ángel, su ángel, fue delante de Israel. Ellos conquistaron todo lo que se levantó, todo lo que peleó contra ellos. Ellos derrotaron. Pero lo que vamos a ver es que el pueblo ya en Canaán fracasó en mantener la victoria. Y así pasa también con nosotros. Habíamos visto que el Señor va delante de nosotros y Él nos hizo entrar victoriosos en los lugares celestiales. Ahora nuestra parte es mantener esa victoria sobre el enemigo. Pero vamos a ver algunas citas no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí. Tenemos que terminar el capítulo 24. En Jueces capítulo 1, en el verso 21, dice: más al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Venían teniendo victoria.
Caleb había tomado Hebrón. Pero vemos que ya hay un desliz, porque los hijos de Benjamín no pudieron, dice, no lo arrojaron, dice, le perdonaron. Y Dios había sido explícito en la orden: en tu tierra no habitarán. Pero así es el hombre, hermano. El hombre, si Dios dice de una forma, el hombre quiere hacer de otra forma. Y dice en el verso 28 de este mismo capítulo: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Note que otra vez vemos un fracaso aquí. Verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. El enemigo ha habitado en medio de ellos. Un fracaso muy grande, hermano. Realmente un fracaso muy grande. Pero peor lo que pasó con Zabulón y otras tribus. Vamos a leer desde el verso 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acó, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axir, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró, note aquí cómo el papel se invierte, porque hasta ahora vemos que estas naciones moraban con Israel, pero ahora se invierte el papel, dice, y moró Aser entre los cananeos. Note que los cananeos llegaron a dominar, Israel llegó a ser un invitado en su propia tierra. Esto es un fracaso ya extremo. Y moró Aser entre el cananeo, que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. No los arrojó. Este es un fracaso que el creyente muchas veces comete. Muy pocos de nuestros hermanos conocen la sana doctrina. Y cuando nosotros hablamos de que estamos sentados en los lugares celestiales, ni saben ni entienden lo que significa. Y esto nos habla, hermano, de la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos aprendiendo su palabra, vamos teniendo la posibilidad de ampliar nuestro territorio. Nuestro territorio, por supuesto, celestial. Y muchas veces no moramos en Canaán, más bien el enemigo es el que está morando allí, usurpador de nuestro lugar. Y allí entramos de vez en cuando el enemigo por ahí nos encuentra un poco más fuertes. Pero hermano, nuestra vida, la vida nueva que tenemos es una vida de victoria. Y estamos preparados para vencer al enemigo, hermano. Acuérdense que estamos sobre, no por debajo. Pero note cómo cuando murió Josué enseguida el pueblo decayó. Pero lo que a mí me llamó la atención es que murió Josué, pero el que no murió fue el ángel. El ángel no murió. Porque en el capítulo 2 de Jueces, vamos a ver este verso, prometo es el último, dice, capítulo 2, verso 1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Note que el ángel seguía yendo adelante. Y esta es la fidelidad de Dios. Como siempre el Señor nos lleva a mirar a Cristo, a ver la victoria de la cruz. Nadie va a tener victoria si mira su propia vida, su propia manera natural. Pero somos llevados a mirar el ángel. Y note que le dice el ángel. Primeramente lo lleva a Boquim. Aquí hay mucha enseñanza. Hay que llorar a veces, amargamente, para que el Señor nos pueda rescatar de nuestra condición. Y dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar.
mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Así que vemos cómo otra vez, nos vamos a seguir desarrollando, pero Dios es el que sale al rescate de su pueblo. Dios siempre va a hacer por su pueblo para que el pueblo tome su lugar, el lugar que le corresponde. El punto es lo que Cristo ganó. Eso podemos tomar. Lo que el Señor tomó yendo delante de nosotros, eso podemos tomar. Esa es la regla. Y como siempre decimos, vivir por debajo de eso es un fracaso. Pero siempre, si usted no reclama la herencia, el Señor va a reclamar por usted. El Señor le va, instintivamente la vida de Cristo va a luchar por su herencia celestial. ¿Cuánto luchamos por las cosas naturales? A veces no queremos perder. Bueno, porque esa es la inclinación del hombre natural. Pero hermano, la vida espiritual que nosotros tenemos dentro tiene la inclinación de luchar por las cosas espirituales. Lo único que la tenemos que fortalecer. Toma un traguito de agua, ya se siente fuerte y ya empieza a conquistar. Pero note que Dios le había dicho que ellos no tenían que habitar. No tenían que habitar. Ellos eran, como dijimos, usurpadores. La tierra había sido prometida a Abraham y a su descendencia. Y como sabemos, la descendencia de Abraham, una es como la arena del mar y otra es celestial, porque va a heredar el lugar de las estrellas de los cielos. Bueno, capítulo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Bueno, aquí en el capítulo 24 de Éxodo encontramos la ratificación del pacto de la ley. Y esto va a ser muy parecido a cuando Dios ratificó el pacto con Abraham, que una antorcha pasaba. Pero en este caso, Dios se había comprometido. Pero en este caso vamos a ver que el pacto va a tener dos partes. El pacto de la ley se instituyó de la misma manera que el pacto de la promesa, por un sacrificio. Había derramamiento de sangre. Y esta es la ratificación de este pacto. Y dice la palabra, otra vez, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Otra vez este capítulo empieza mostrando el espíritu de la ley que no dejaba al hombre acercarse a Dios. La ley aleja al hombre de Dios, pero por medio de la gracia, el hombre, ya sea judío o gentil, ha sido hecho cercano. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, en el verso 13. Efesios capítulo 2, en el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y así vamos a ver que Dios, junto a la ratificación de la ley, Dios mismo va a levantar un sacerdocio para que aún en el tiempo de la ley, por medio del derramamiento de la sangre, el hombre pueda seguir acercándose a Dios. Israel iba a poder seguir teniendo comunión con Dios, aún en el tiempo de la ley, por medio de la sangre. O sea que en el tiempo de la ley, aún Dios, vemos que obró con gracia al darle el sacerdocio. Y como siempre decimos, vemos que la ley fue un personaje muy importante en el plan de Dios, así como lo fue Agar.
pero Agar habitó en la tienda de Sara. Sara era la señora, ella se tenía que sujetar. Y aun cuando la ley estaba activa alejando al pueblo de Dios, la que gobernaba y la que obró en los hombres de fe de la antigüedad fue la gracia. Y ellos pudieron tener comunión con Dios. Nadie, ningún hombre bajo la antigüedad, ningún hombre de fe alcanzó algo por la ley. Los que alcanzaron todos por gracia. Así que vemos que más importante era Sara. Esa era la señora. Nunca en la ley encontramos subir y venir. Vamos a tener comunión. Dios nunca bajo la ley dijo eso. La ley siempre puso estorbo, alejó al hombre, porque ponía en jaque a la santidad de Dios. Dios no podía en su santidad aceptar al hombre en esa naturaleza pecaminosa. Por eso encontramos que dice alejado, dice hasta ahí nomás llegue, no se acerque, más bien quédese lejos. Y hay un salmo que siempre me gusta leer, que marca bien y a veces escucho que cantamos también. Salmo 24, verso 3, y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y a veces queremos cantar, pero este salmo es bien hablando de la ley. Pero también nosotros podemos cantar esto con entendimiento, porque también está señalando a la nueva creación en nosotros. Si nosotros miramos así, está bien. Ahora, si usted está queriendo bajar a su justicia propia o a mi práctica o mi justicia propia, está muy mal. No está hablando de su práctica. Vamos a entender esto primeramente, pero esto era lo que decía la ley. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahí empieza el listado. Dice, el limpio de mano, el puro de corazón. Y nosotros sabemos que tenemos un corazón malo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Note cuántos requisitos. Y cuando ya usted se está por acercar, ya se está desanimando también. Y la verdad, yo quedo por el camino. Pero mirando la justicia que tengo del Señor Jesucristo, que está sobre mí, yo quiero ir, hermano. Porque tenemos libertad de acercarnos al trono de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. La ley nunca pudo invitar al pecador a tener comunión con Dios, porque la ley era un espejo que vino del cielo y mostraba lo que el hombre era en su vieja naturaleza. Por eso dice el verso 5, vamos a seguir leyendo, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero en el verso 6 está la sustancia. Y dice, tal es la generación. Cuando el Señor resucitó, hizo una generación de una nueva creación. La generación de la vida nueva es una nueva raza. El nuevo hombre ha alcanzado justicia. Y en esa calidad nos acercamos a Dios. Un hijo de Dios jamás va a ser inmerecedor de la gracia de Dios. Un hijo de Dios jamás, hermano, por lo menos si usted entiende que somos una nueva creación, se va a sentir indigno. Un hijo de Dios no es indigno. Indigno es el que no tiene la justicia de Cristo. Pero el creyente, a través de Cristo, es cercano, es digno, y toda la bendición de Dios le corresponde. No porque Él merezca, aunque merece a través de Cristo, pero no a través de un merecimiento propio. Pero la ley pedía eso, exigía. Por eso vemos
el espíritu de la ley. Dice que es elejito nomás. Así es la ley. La ley. Y así fue hasta la cruz. El hombre vivía alejado de Dios. Pero luego de la cruz, y pasando la cruz aún hasta ese sepulcro vacío, cuando usted ve ese sepulcro vacío es porque hubo uno que estuvo allí, pero salió resucitado. Una nueva generación nació ahí. Y bueno, tal es la generación de los que le buscan. Esa es la generación de la nueva creación. Tenemos que mirar la resurrección de Cristo como nuestra resurrección. Tenemos que ver al otro lado de la cruz. Y así como dijimos, si hubo alguno de fe en el Antiguo Testamento es porque vio la resurrección de Cristo. Que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Él estaba lleno de su justicia propia, pero en un momento tuvo fe. Ejerció fe. ¿Y qué vio? Dice, a uno que vive y pronto va a reinar también. Él vio a un Cristo vencedor. Hermano, cuando nosotros miramos a Cristo, cambia toda nuestra visión. El problema es que nosotros no miramos al Señor. Siempre miramos nuestra falla, la falla de nuestro hermano. Pero cuando miramos a Cristo, miramos algo muy precioso. Vemos un lugar ventajoso para nosotros, para tomar. Y como dijimos, la gracia siempre nos invita a acercarnos. Bueno, verso 2. Y dice, pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Habíamos visto que Moisés aquí es tipo de Cristo, nuestro intercesor, nuestro intermediario. Y vemos que Moisés solo, dice, se acercará. Y habíamos visto también la parte literal. ¿Por qué Moisés se acercó? Pudo acercarse a este Dios santo. ¿Acaso en Moisés no había pecado? No, Moisés, otra vez decimos, ejerció fe. Él entendió, él se había acercado a ese Dios que le había hablado desde la zarza. Y la zarza ardía, pero no se consumía. Él ya no tenía temor de ese fuego abrasador, porque ese fuego más que consumirle, le iba a purificar. Él había entendido realmente el trato que Dios había tenido con él. Y dice el verso 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, Israel seguía en esa posición, seguía engañándose a sí mismo. Porque sabemos, hermano, que nosotros estamos enseñados a no confiar en nosotros mismos, no tenemos la capacidad, hermano, para agradar al Señor. En nosotros no mora el bien, porque somos vendidos al pecado y a veces nosotros nos olvidamos, nosotros confiamos en nosotros mismos, como hizo Israel. Y decimos, yo voy a hacer así, me voy a esforzar y voy a hacer así. Pero el problema es que el pecado está en nosotros. Ellos se jactaban de esta forma, como diciendo, nosotros no tenemos ninguna debilidad y vamos a poder cumplir todo lo que Dios diga. ¿Qué problema hay? Que diga nomás, vamos a hacer. Pero dice en el Evangelio, en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que nosotros, hermano, no hay una vieja creación, a eso se refiere lo que dice Juan. Ahora vamos a ver, cuando habla de pecado, habla de la vieja creación. Y cuando habla de pecado, son las obras de la carne. Pecado no es igual que pecados.
el pecado que mora en mí. Habla de la vida vieja, de la antigua naturaleza. Si decimos que no tenemos vieja creación, dice, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es lo que estaba diciendo el pueblo cuando ellos se comprometían a cumplir la ley de Dios. Ellos estaban jactando de su moralidad, de su bondad. No, si mi hombre viejo es bueno, dice. De que diga nomás lo que diga, hoy yo voy a hacer. Lastimosamente, Dios tuvo que enseñarle así a Israel. Y también nosotros muchas veces aprendemos de la misma manera que aprendió Israel. Nos ponemos bajo maldición. Bueno, dice en el verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, note que Dios le dio la ley a Moisés, y dice que Moisés escribió. Y acá encontramos varias enseñanzas para nosotros. Primeramente encontramos es que Dios no le dio directamente la ley al pueblo. Moisés no es que bajó y dijo, bueno, acá tienen la ley. Moisés ya tenía la ley en sus manos. Pero note que Moisés no baja y le da la ley, sino que va y edifica un altar. Acá hay mucha enseñanza. Note que Moisés vio que el pueblo no necesitaba la ley, necesitaba un altar. Y así realmente vemos a este hombre que realmente llegó a entender el propósito divino. Pero antes de pasar a eso, vemos también que Moisés escribió la ley. ¿Por qué escribió? Porque la santa ley de Dios no cambia. En el pensamiento común del hombre, aún en la antigüedad, cuando por ahí escuchamos a algún filósofo, había un filósofo muy conocido que se llama Sócrates, y decía, yo no puedo escribir lo que yo creo, lo que yo entiendo, los pensamientos, porque lo que yo entiendo está sujeto al cambio, porque no es definitivo. Por ahí va a pasar el tiempo y usted se va a encontrar con que yo soy un filósofo muy importante, muy grande, pero lo que yo pienso no es así. Note que no estaba mal lo que decía. Y de Sócrates dice que la gente busca escrito, no escribió nada. Por esta causa no escribió. Pero note que Dios cuando manda esta ley, la manda a escribir. Porque en su ley no hay variación, en Él no hay cambio. Y Él puede escribir, porque su ley es igual hace 4.000 años atrás, hace 1.000 años atrás, va a ser igual hoy, va a ser igual mañana y por todos los siglos. Su palabra permanece fiel. Esa es la diferencia. Por eso vemos que dice que escribió todas las palabras de Jehová. Él mandó a escribir todo. En esta ley nosotros realmente vemos la sabiduría de Dios. No para que nosotros las cumplamos. Pero Él mandó a escribir y cuando el Señor vino dijo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y Él cumplió lo que estaba escrito allí. Porque no estaba sujeto a cambio. Esa ley ya fue cumplida en la vida que nosotros tenemos dentro. Y esto también nos lleva a ver la importancia que tiene la palabra de Dios. Muchos dicen, no, la palabra de Dios es vieja. Es un libro muy viejo para que ellos lean. Me dijo un hombre una vuelta, un joven. Hermano, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra, dijo Dios, no va a pasar. Este libro siempre está a la moda. Este libro jamás va a pasar de moda, hermano. Y vemos que se está cumpliendo más y más lo que en él está escrito. La importancia. Por eso, note que la palabra fue escrita. Pablo dice, yo subí al tercer cielo, aunque no dice yo, dice un hombre en Cristo. Y dice, escuché, y dice, ¿qué cosa? No pudo escribir, dice, no le es dado al hombre, dice. Y Juan también vio algo y dice,
y yo estaba a punto de escribir. No, dice, no escriba. Pero lo que está escrito es para nosotros. Dios comparte de la eternidad en su palabra con nosotros. ¡Qué importante! Acuérdense que esta ley vino del cielo, vino de un lugar eterno, vino de un lugar, como habíamos visto en Pedro. ¿Cuántas características vio Pedro en la herencia y en su palabra? Y vemos que Moisés no es que dijo, bueno, vamos a recibir la ley, se sentó en una silla y estaba el pueblo ahí, y dijo, bueno, vamos a escribir, dice en la tabla la ley. No, subió. Y así también es la palabra de Dios. Cuando nosotros damos la palabra de Dios tenemos que tomarnos un tiempo para orar, para buscar al Señor, qué es lo que quiere hablar. Porque hermano, la palabra siempre viene de Dios. Y vemos qué hermoso, porque Él subió y dice que después cuando bajó, le dio al pueblo. Y como obreros, esto nos muestra también lo elevado del material que tenemos en nuestras manos. Hermano, estamos tocando cosas santas. Y Dios, antes de darle el tabernáculo con todos sus utensilios, Dios le da la palabra. Dios le da la palabra. Hermano, necesitamos aprender antes de entrar en nuestra esfera celestial, donde están todas las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Todo lo que Dios nos prometió está allá en una esfera celestial, pero antes, en este tiempo, aquí en la tierra, debemos aprender a darle el valor a la palabra. El valor exacto, porque estamos en un tiempo, hermano, que se perdió el valor de la palabra. Hermano, el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. Dios va a hacer grandes cosas en esta congregación. En muchas congregaciones va a hacer grandes cosas, no a los ojos naturales, pero sí a sus ojos, pero va a ser por causa de darle lugar a la palabra. Tenemos que, en este tiempo que el hombre no respeta nada, se usa el púlpito y se usa para muchas cosas. Hermano, debemos aprender como hizo Moisés. Subimos y luego damos al pueblo lo que Dios nos dio, sin agregar, sin quitar. Damos para provecho del pueblo. Y note que Dios no le podía dar la ley a este pueblo, y así tampoco el Señor Jesucristo, cuando Él vino, Él no vino a abrogar la ley, pero Él tampoco vino a darnos la ley como un método de vida, sino que Él vino y se ofreció en sacrificio por nosotros. Note que a Moisés no le dio al pueblo la ley, le dio un altar. Y dice la palabra, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de la ley. Y esto es lo que nosotros recibimos de parte del Señor. La ley tuvo como finalidad, como fin, la cruz. El fin de la ley es Cristo para justicia. Así vemos que la ley fue dada juntamente con un sacrificio. La ley no fue dada así para que el hombre la cumpla. Así ya en sombra, en tipo, Dios ya estaba mostrando que el único que tenía capacidad de cumplir la ley era Cristo. La ley tuvo su víctima, porque el alma que pecó murió. El alma que pecó murió. Y así ellos, ya no sobre la base de las tablas escritas, sino sobre la base del altar y de esos sacrificios, y de esas 12 columnas que representaban a cada tribu de Israel, ellos pudieron acercarse a Dios, como más adelante vamos a ver. En Hebreos capítulo 9, en el verso 18. Hebreos capítulo 9, en el verso 18. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El pacto de la ley fue instituido por medio de un sacrificio. Vamos a ver que también Moisés tomó la sangre de los animales. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo,
a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que si había ley, también era necesario un sacrificio. Si Dios daba la ley y no había sacrificio, no había tabernáculo, sin duda la ley de Dios hubiese consumido al pueblo. Esto iba a ser una desventaja para el hombre. Pero note que junto con la ley Dios da el altar. Dios da el altar. Y dice el verso 5. Bueno, vamos a ver el verso 4. Dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Al pie del monte estaba el altar. Antes de poder ingresar, tenía que pasar primeramente por el altar. Verso 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Bueno, aquí estos jóvenes nos hablan de la nueva creación. Esta vida es una vida nueva, una vida joven. Pero note que estos jóvenes ya no ofrecen un sacrificio que está conectado al pecado. Estos jóvenes ofrecen sacrificios que son holocaustos y sacrificios de paz. En estos dos sacrificios no había contacto con el pecado. Si estos jóvenes ofrecieran expiación, sacrificio de expiación o sacrificio por el pecado, estamos hablando de otra cosa. Pero en este caso vemos que por el altar, por el sustituto ofrecido sobre el altar, el pecado ya fue arreglado y nace la nueva creación. Y Dios manda a la nueva creación, que es sin pecado, no a ofrecer ya sacrificio por el pecado, sino directamente a ofrecer estos sacrificios de paz y holocausto que nos hablan de comunión. La nueva creación no tiene necesidad de acercarse pidiendo perdón a Dios, porque nunca pecó, ni puede pecar. La nueva creación va directamente y entra, teniendo libre entrada. No necesitamos acordarnos de nuestros pecados cuando usted entra en la presencia de Dios, porque el Señor limpió nuestras conciencias. Por eso hablábamos de la eficacia y de la importancia de la sangre del Señor en todo esto. Mandó a los jóvenes directamente: vaya, ofrezca sacrificio, holocausto y sacrificio de paz. Podemos adorar a nuestro Dios en virtud de la vida nueva, la cual somos y en la cual Dios nos ve en todo momento, porque la palabra dice: no se acordará más de sus pecados. Dios no tiene en cuenta, hermano. Dios no le ve a través de la antigua naturaleza. Por eso vemos este orden. Y dice el verso 5: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Bueno, una parte fue al altar, la sangre de su cruz. Así dice la palabra, la sangre de su cruz. Pero otra parte puso en tazones. ¿Para qué? Para rociar sobre el pueblo. Y como dijimos, esto es muy parecido al pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en este caso, note que la sangre tenía que ir sobre el altar de sacrificio, pero también iba sobre el pueblo. En el pacto que Dios hizo con Abraham, podemos leer en Génesis capítulo 15, en el verso 17,
Génesis capítulo 15, en el verso 17, hay una diferencia. Vamos a ver. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Note que había animales, había una especie de 2 altares. Y allí, en el medio, pasó Dios. Tendrían que haber pasado a Abraham también. Pero como el pacto de gracia es incondicional, dijo, no, dice, yo haré de ti, dijo Dios. Y él solo pasó. Pero en este caso, este pacto fue un pacto de sangre, y la sangre también fue sobre Israel. Y este fue el problema, porque ellos hicieron un pacto de sangre con Dios. Así en la antigüedad, el pacto, para hacer un pacto, hoy los chicos se pinchan el dedo y dicen, vamos a ser amigos para siempre, dice. Y sale una gotita de sangre. Así hacíamos cuando éramos chiquitos, con mis amigos. Ahora mi mamá se está enterando, mira. Pero, ¿sabe, hermano? Eso viene de la costumbre de la antigüedad. Había sangre de por medio. Aún las naciones que no conocían hacían estos pactos de sangre. Israel se sintió tan seguro que hizo este pacto con Dios. Pero este pacto, hermano, gracias a Dios, tuvo su fin. Este pacto, gracias a Dios, tuvo su fin. Y fue reemplazado por el nuevo pacto. Y este pacto fue a través de la sangre de Cristo. El Señor derramó su sangre y la vertió toda en la cruz. Y el hombre ahora es invitado a aplicar esa sangre en su corazón, pero no comprometiéndose a Dios, sino como el único método de limpieza del pecado. El hombre es invitado para aplicar esta sangre en su corazón, no como un método de pacto, de compromiso. A veces usted le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo no me quiero comprometer porque después no cumplo, dice. Y no es que se compromete. La sangre le limpia, hasta que entiende que la sangre es aplicada para limpieza. En Hebreo capítulo 9 dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará, este es el efecto de la sangre, limpia. La sangre limpia vuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir, para que podamos rendirnos al Dios vivo. Hermano, necesitamos realmente la revelación, que el Señor abra nuestros ojos acerca del valor de esta sangre. Realmente no es poca cosa. Ellos se encontraron, realmente, vamos a ver versos 9 en adelante, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embalsonado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Note que ellos se encontraron en la misma presencia de Dios. La sangre fue rociada y ellos se encontraron, dice, en un piso de zafiro, ahí donde apoya los pies nuestro Dios. El cielo parece su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y allí ellos se encontraron. ¿Y cómo estaba el cielo bajo la ley?
el cielo estaba impetuoso. Dice que sonaba la trompeta y había como un fuego. Pero note que en este caso lo que hace la sangre, dice que el cielo estaba sereno. El cielo estaba cerrado para el hombre y se abría solamente, hermano, para aplicar su ira. La ira de Dios estaba sobre el hombre. Pero por causa de la sangre el cielo se serenó y entraron, y dice la palabra, y vieron a Dios. Y parece algo que se contradice, porque la palabra dice a Dios nadie le vio jamás. Así dice, podemos leer Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Note que a Dios, dice la palabra, que nadie le vio, pero dice la palabra que ellos vieron al Dios de Israel. Así dice en el verso 10, y vieron al Dios de Israel. Bueno, ellos vieron una parte nomás. Habíamos visto que la ley mostraba una parte. Dios les mostró hasta dónde le podía mostrar. Ellos vieron la santidad de Dios y vieron muchas cosas. Pero la plenitud de Dios llegó a verse recién cuando el Señor Jesucristo anduvo entre nosotros. Porque el Señor Jesucristo vino, como dijimos, lleno de gracia y de verdad. Él mostró la bondad, el amor y la misericordia de su Padre, la misericordia de Dios. Sin embargo, este pueblo vio a un Dios, dice, en lo alto, en lo alto. En cambio, en Cristo encontramos al Dios que condescendió a nuestro nivel. Cuánto amor vemos, ¿no? Qué tremendo. Y verso 13, vamos a ir terminando. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Otra vez vuelve a subir Moisés. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Así en este tiempo el Señor ascendió. Después de hacer toda la obra, Él ascendió a los cielos. Y una nube también cubre, realmente en este tiempo cubre al Señor. Nosotros, dice, le vemos como por un espejo en este tiempo. No podemos verle en plenitud, en su total perfección. Y dice la palabra en el verso 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Bueno, así en este tiempo el Señor está, como hemos visto, como dijo Pedro, a la diestra de Dios Padre, y Él está intercediendo por nosotros. Pero también estos 6 días que estuvo allí Moisés representan las 6 dispensaciones, en donde el Señor, bueno, estuvo oculto en cierta forma. No hemos podido ver toda su gloria aún. Aún no hemos podido ver todo su esplendor. Aún cuando el Señor se transfiguró delante de Jacobo, Pedro y Juan, Él dejó ver su gloria. Pero si hubiese mostrado todo, no hubiese podido soportar Pedro, no hubiese estado tan contento para hacer la ramada. Vemos que Isaías vio y cayó en tierra, Daniel lo mismo, Juan. Aún Moisés cuando vio, dice, aquí, dice, yo te voy a poner, vamos a ver eso, en un hueco de mi mano, dice, y vas a ver mis espaldas, dice. Y por 6 dispensaciones el Señor no se mostró. Pero dice el verso 16, la última parte, dice, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y esta
Este séptimo día nos habla de la séptima dispensación, donde el Señor se va a mostrar como el Cristo glorioso. Toda su gloria, toda su majestad se va a ver en ese día milenial y todo ojo le verá. Pero 6 dispensaciones, Él fue hablándonos, el Espíritu Santo nos fue revelando su gloria. Por eso Pablo dice que todo el mundo, la creación misma, espera ese día glorioso, su manifestación de gloria. Por eso vemos, hermano, qué precioso. Nosotros le vamos a ver, ya no le vamos a ver como hombre, no le vamos a ver como le vieron los hombres, vamos a ver como le vio el apóstol Pablo. Pablo tuvo la revelación de este Cristo de gloria, tuvo la revelación de la gloria de Dios. Esa gloria no está solamente en la sanidad, esa gloria no está solamente en habernos salvado, esa gloria está en haber edificado en nosotros la vida nueva hasta completarla, hasta perfeccionarla, hasta llegar a alcanzar su misma gloria. Esa es la gloria de la gracia, mucho más eminente. Verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor mañana. Jesús, feliz estoy. Fue tu muerte en la cruz, qué dicha da. Gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel ante el Padre soy. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecado, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que con el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita, se perfecciona día en día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz
Es la hora 21.